Mi hermano destruyó meses de mis materiales de estudio de chino en nuestro patio trasero, esparciendo los pedazos mientras yo lloraba. Cuando traté de defenderme, me señaló y dijo: a partir de mañana, pasarás tus noches en un restaurante. Solo lo miré fijamente. Eso fue hace 6 meses. Esta mañana, estaba parado afuera de mi apartamento llorando. Mi hermano mayor dijo que me estaba burlando de su discapacidad al aprender un segundo idioma, y nuestros padres tomaron su lado. Creciendo, mi hermano Carlos siempre fue este niño extremadamente feliz, con un coeficiente intelectual extremadamente bajo. Se reía por escribir mal su nombre y se burlaba de sí mismo por seguir tomando álgebra básica en el último año. Pero entonces ni siquiera logró graduarse. De repente, se convenció de que la inteligencia era su enemiga, y cualquiera que aprendiera algo se estaba burlando de él. Nuestra abuela solía jugar estos juegos de entrenamiento cerebral en nuestra computadora, y Carlos la apagó justo cuando estaba alcanzando su puntuación más alta. Incluso tiró el juego de Scrabble de nuestra prima de 7 años que recibió en Navidad después de perder contra ella. Y cuando comencé a aprender chino para impresionar a mi amor platónico, me convertí en su siguiente objetivo. Traté de ser comprensiva al principio. No practicaba frente a él y veía los videos con auriculares, pero eso no era suficiente. Escuchaba mis notificaciones de Duolingo y comenzaba a hacer berrinches, diciendo que me estaba luciendo para hacerlo sentir estúpido. Traté de explicar que era por una chica, pero insistía en que los idiomas extranjeros eran mi forma de restregarle mi cerebro funcionando en la cara. Pronto, comenzó a aislar partes de la casa. La sala y el comedor se convirtieron en una zona libre de chino porque era donde necesitaba relajarse después de su turno como abridor de puertas en el supermercado. Estaba un poco molesta, pero simplemente moví todo a mi habitación. Puerta cerrada, auriculares puestos. Seguramente, ahora estaba bien y podía practicar chino en paz, ¿verdad? Equivocado. Antes de darme cuenta, Carlos comenzó a documentar mis sesiones de estudio en un diario de dolores de cabeza, alegando que el chino que venía a través de las paredes desencadenaba migrañas. Le mandaba fotos a mamá de él sosteniéndose la cabeza cuando yo practicaba. Le dije que estaba usando auriculares y solo escribiendo, ni siquiera hablando, pero dijo que solo saber que me estaba burlando de sus discapacidades era desencadenante. Y porque Carlos era el niñito especial de mis padres, tomaron su lado. Papá me llevó aparte y dijo: tu hermano tiene desafíos que nunca entenderás. ¿Realmente vale la pena impresionar a alguna chica para hacerlo sentir inútil? Mamá fue aún peor. Actuó como si lo estuviera torturando a propósito, sugiriendo que aprendiera chino en la biblioteca porque la familia viene primero, y saber algunas frases realmente será la diferencia entre ser rechazada y que ella diga que sí. Traté de mantenerme firme, pero antes de darme cuenta, estaba sentada en nuestro jardín trasero aprendiendo chino porque era la única forma en que Carlos se sentía incluido. Pero realmente me gustaba el jardín. Era primavera, lo que significaba que hacía calor, y el sonido del viento me ayudaba a enfocarme mejor. Pero entonces, Carlos fue despedido de su trabajo como abridor de puertas. Era el único trabajo que había tenido. Irrumpió en el jardín trasero ese día y comenzó a destrozar mis materiales impresos. Traté de empujarlo, pero era 15 centímetros más alto y 5 años mayor y me tiró al suelo. Destruyó todo mi material ahí mismo en el acto. Todavía estaba afuera llorando cuando lo escuché discutiendo con mamá adentro. Es su culpa que perdí el trabajo, mamá. La broma que le hice al cliente chino fue por el chino que está aprendiendo. Vi a mamá dudando, pero entonces minutos después estaba saliendo. Carlos tiene razón, cariño. Tu enamoramiento no vale destruir el sustento de tu hermano. La miré con incredulidad mientras se arrodillaba y me ayudaba a recoger lo que quedaba de mi material. Todas las formas de estudiar chino fueron ahora prohibidas de nuestra área de estar durante las horas de vigilia de Carlos. Está bien, dijo mamá. Puedes practicar de 5 a 6 de la mañana antes de la escuela. Recuerdo despertarme a las 4:45 durante los siguientes 3 días, sentada en la mesa, aprendiendo a través de mis aplicaciones. Estaba privada de sueño y me dolía la cabeza de mirar la pantalla en la oscuridad. Las luces encendidas en cualquier lugar de la casa antes de la hora de despertar desencadenaban a Carlos, y en el cuarto día, Carlos tuvo un colapso completo en el desayuno. Aparentemente, ahora solo saber que estaba aprendiendo chino mientras dormía le daba pesadillas sobre ser demasiado estúpido para existir. Exigió que saliera de la casa completamente si quería practicar. Ve a ese restaurante de 24 horas si el chino importa tanto, dijo. Mis padres apenas levantaron la vista de sus platos. Podía decir que estaban contentos de ser solo espectadores. A partir de mañana tú, Carlos estaba hablando como si ya estuviera determinado que pasaría mis noches en un restaurante. Lo corté a mitad de oración. Cállate, no voy. Me miró como si tuviera múltiples cabezas. ¿Qué acabas de...? ¿Tienes idea de por qué estoy aprendiendo chino? Lo corté otra vez. Sí, es por ese enamoramiento tuyo. No solo eso, dije. Pero esta mirada que podía ver que lo ponía escéptico. Levanté la voz. Esto nunca fue sobre hacerte sentir estúpido, Carlos. Sí lo fue. ¿Escucharías por una vez en tu vida? Interrumpí por tercera vez. El papá de Patricia tiene una empresa de videojuegos, dije. Mi voz estaba temblando. Literalmente solo contrata amigos de la familia porque confía más en ellos que en aplicaciones aleatorias. Te sientas aquí cada noche diciendo que matarías por un trabajo en videojuegos, hablando sobre cómo conoces cada juego, cada desarrollador, cada noticia de la industria. La cara de Carlos estaba cambiando. Si saliera con Patricia, estarías en cenas familiares, estarías en asados. Su papá te conocería, vería lo apasionado que eres sobre los videojuegos y probablemente te ofrecería algo. Pero ahora, lo miré directamente a los ojos. Ahora, nunca mencionaré tu nombre. Y cuando
Cuando su papá pregunte sobre mi familia, lo cual hará, le diré exactamente qué tipo de persona es mi hermano. Alguien que preferiría destruir mi primera relación antes que dejarme ser feliz. Alguien que usa su discapacidad como arma para controlar a todos a su alrededor. El silencio era ensordecedor. El tenedor de mamá se detuvo a mitad de camino hacia su boca y lo puso de vuelta en su plato. Se movió en su silla y miró entre yo y Carlos antes de finalmente preguntar si lo que había dicho sobre la empresa de videojuegos era verdad. Las palabras salieron lentamente como si estuviera probando cada una. Carlos no le respondió. Solo sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por uno de sus juegos, ese donde emparejas bloques de colores que jugaba por horas cada noche. Su respiración se volvió pesada y pude ver sus manos agarrando el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Nadie dijo nada por el resto de la cena. Me fui a la cama esa noche pensando que tal vez finalmente había llegado a ellos. A la mañana siguiente, desperté y encontré a Carlos sentado en el piso afuera de la puerta de mi habitación, con ese estúpido diario de dolores de cabeza en su regazo. Levantó la vista cuando abrí la puerta y dijo que quería hablar, pero su voz era diferente, como si estuviera pidiendo en lugar de ordenando. Lo pasé por encima y bajé las escaleras, pero él se levantó y me siguió. Siguió hablando mientras bajábamos las escaleras, diciendo que había estado despierto toda la noche mirando el sitio web de la empresa de videojuegos. Estaban contratando probadores junior de juegos y no necesitabas un título, solo pasión y conocimiento sobre juegos. Su voz se quebró cuando dijo que tenía ambas cosas. Fui a la cocina y saqué un tazón del armario y el cereal de la despensa. Carlos se quedó en el marco de la puerta, observándome servir la leche, esperando a que dijera algo. Después de todo lo que me había hecho pasar durante meses, que de repente quisiera mi ayuda se sentía mal. Finalmente pregunté cuál era su punto. Dio un paso hacia la cocina y la palabra pareció lastimarlo cuando dijo que necesitaba que lo presentara al papá de Patricia. Realmente dijo, por favor. Mamá entró a la cocina entonces y se veía terrible con ojeras oscuras. Dijo que tampoco había dormido porque siguió pensando en lo que había dicho sobre destruir mi primera relación. Me volteé para enfrentar a ambos mientras sostenía mi tazón de cereal. Le dije que no se trataba solo de la relación, sino del respeto porque tenía 16 años, no 6, y merecía perseguir mis intereses sin ser saboteada. Carlos golpeó su diario en el mostrador tan fuerte que el salero saltó. Gritó que estaba bien. Los dolores de cabeza eran falsos y había inventado todo porque estaba celoso. Incluso él se veía sorprendido de haberlo dicho en voz alta. Papá apareció en el marco de la puerta ya vestido con su ropa de trabajo con su corbata en la mano y su maletín. Dijo que había escuchado lo que Carlos acababa de admitir y que todos lo discutiríamos esta noche cuando regresara del trabajo. El resto de esa mañana fue extraño con Carlos evitando el contacto visual y mamá haciendo el desayuno en completo silencio mientras papá ya se había ido a la oficina temprano. Agarré mi mochila y me fui a la escuela donde encontré a Alejandro parado en mi casillero desplazándose por su teléfono. Levantó la vista e inmediatamente notó las bolsas bajo mis ojos. Le conté todo sobre Carlos, finalmente admitiendo que había fingido los dolores de cabeza y cómo papá realmente lo escuchó confesarlo. Alejandro sacudió la cabeza y preguntó si mis padres finalmente harían algo al respecto. Me encogí de hombros mientras agarraba mi libro de historia porque honestamente no tenía idea de qué pasaría, pero mamá había parecido diferente anoche, como si tal vez finalmente estuviera viendo lo que había estado pasando. Estábamos a punto de ir al primer período cuando Patricia apareció en mi casillero sosteniendo su libro de chino. Sonrió y dijo que había escuchado que estaba aprendiendo chino, lo cual era muy genial, y preguntó si quería practicar juntas en el almuerzo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podría escucharlo, pero logré asentir y decirle que me gustaría. Alejandro sonrió e inventó alguna excusa sobre necesitar llegar temprano a clase antes de irse para darnos espacio. Esto era exactamente en lo que había estado trabajando todas esas mañanas estudiando en la oscuridad y todas esas horas en el jardín antes de que Carlos destruyera mis materiales. Patricia y yo hablamos por otro minuto sobre qué aplicaciones estábamos usando antes de que sonara la campana de advertencia y tuviéramos que separarnos para clase. Todo el día se arrastró conmigo apenas pudiendo concentrarme en cualquier otra cosa excepto el almuerzo con Patricia y lo que papá había planeado para esta noche. Cuando finalmente llegué a casa esa tarde, papá ya estaba ahí con su corbata aflojada y mangas remangadas, sentado en la sala con mamá y Carlos. ¿Por qué Carlos pensó que su broma sobre clientes chinos estaba conectada con su hermano aprendiendo el idioma? Ese salto lógico es tan extraño, como si estuviera buscando cualquier cosa que culpar, excepto a sí mismo. La habitación que solía ser la zona libre de chino de Carlos, ahora se sentía como una sala de tribunal con papá sentado hacia adelante en su silla, luciendo más serio de lo que lo había visto nunca. Comenzó diciendo que Carlos había admitido fingir sus síntomas, lo cual era manipulación y abuso. La palabra abuso colgó en el aire como algo tóxico porque nunca habíamos usado esa palabra en nuestra familia antes. La cara de Carlos se puso roja y saltó del sofá gritando que él era quien tenía la discapacidad y él era quien no podía aprender cosas como yo podía, mientras me señalaba como si fuera el criminal aquí. Mamá finalmente habló con esta voz silenciosa diciendo que tener una discapacidad no le daba el derecho de controlar a otros y que pensaba que lo había estado consintiendo. No pude contener la risa amarga que escapó cuando le recordé que me hizo estudiar chino a las 5 de la mañana en completa oscuridad porque Carlos alegaba que estaba teniendo pesadillas al respecto. 3 días después, Carlos se había
había vuelto completamente silencioso y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación con su laptop, lo cual era extraño porque normalmente veía TV en la sala de mañana a noche. Mamá le llevaba comidas en una bandeja, pero ya no estaba haciendo eso de cortar su comida en pedacitos. Solo dejaba el plato en su puerta y se iba. Podía escucharlo escribiendo a todas horas, imprimiendo cosas en nuestra vieja impresora que hacía ese ruido horrible cada vez que escupía una página. En la escuela, Patricia y yo habíamos comenzado a encontrarnos durante el almuerzo para practicar chino juntas, sentándonos bajo el gran roble detrás de la cafetería donde realmente nadie iba. Traía estas tarjetas que su mamá había hecho y nos hacíamos preguntas mientras comíamos nuestros sándwiches. Y ella era mucho mejor que yo, pero nunca me hizo sentir tonta al respecto. Un día, mencionó que su papá estaba buscando probadores de juegos para su nuevo proyecto, preguntando si conocía a alguien que fuera realmente apasionado sobre videojuegos. Me quedé helada con mi sándwich a mitad de camino hacia mi boca porque, por supuesto, conocía a alguien, pero parte de mí quería decir que no. Quería castigar a Carlos por todo lo que me había hecho pasar, pero entonces pensé en lo que podría significar para nuestra familia si realmente conseguía un trabajo que le importara, como tal vez las cosas podrían cambiar. Ese viernes por la noche después de la cena, me dirigí a mi habitación cuando Carlos me arrinconó en el pasillo, empujándome esta pila gruesa de papeles que claramente había pasado horas armando. El portafolio tenía cada juego que Miller Interactive hubiera hecho con análisis detallado, capturas de pantalla que había impreso a color, aunque mamá siempre se quejaba de los costos de tinta, y estos párrafos largos sobre mecánicas de juego y desarrollo de historia. Hojeé página tras página, sorprendida de lo bueno que realmente estaba, cómo notaba cosas sobre los juegos en las que nunca había pensado a pesar de haber jugado algunos yo misma. Se quedó ahí observándome leer, cambiando el peso de un pie al otro como un niño esperando resultados de examen. Cuando lo miré, dijo silenciosamente que no era estúpido en todo, solo en la mayoría de las cosas, y fue lo más vulnerable que lo había visto en toda mi vida. La semana siguiente, finalmente mencioné a Carlos a Patricia mientras practicábamos, cuidadosamente contándole que mi hermano estaba obsesionado con los juegos de su papá y realmente sabía más sobre ellos que cualquiera que hubiera conocido. Inmediatamente se animó, diciendo que a su papá le encantaba conocer fanáticos verdaderos y tal vez Carlos podría venir a su asado de fin de semana. Cuando llegué a casa y le conté a Carlos sobre la invitación, sus ojos realmente se llenaron de lágrimas y siguió preguntando si realmente estaba haciendo esto por él después de todo lo que había pasado. Le dije que lo estaba haciendo porque era lo correcto, pero dejé claro que si me avergonzaba o hacía cualquier comentario sobre chinos, habríamos terminado para siempre, y asintió tan fuerte que pensé que su cabeza podría caerse. El día del asado llegó mucho más rápido de lo esperado, y Carlos pasó toda la mañana en su habitación probándose diferentes camisas. Podía escucharlo a través de la pared practicando iniciadores de conversación con mamá. Seguíamos diciéndole que se relajara y fuera él mismo. Ella lo ayudó a elegir sus mejores jeans e incluso planchó su camiseta gaming favorita que tenía algún diseño de controlador retro. Pasaron casi 3 horas repasando temas de los que podría hablar si la conversación se volvía incómoda. Cuando finalmente nos subimos al carro para ir a casa de Patricia, las manos de Carlos temblaban tan mal que ni siquiera podía abrocharse el cinturón de seguridad correctamente. Todo el viaje allí siguió haciéndome preguntas y sí sobre arruinar todo o decir algo estúpido. Llegamos a esta casa enorme con césped perfecto y garaje de 3 carros, y Carlos simplemente se congeló en el asiento del pasajero. No quiso salir del carro por 5 minutos completos y siguió diciendo, tal vez esto fue una mala idea. Su confianza usual donde mandoneaba a todos había desaparecido completamente y parecía un niño asustado. Le dije que fuera la versión de sí mismo que ama los juegos, no la versión que rompe tareas. Asintió y finalmente salió, pero sus piernas temblaban mientras caminábamos por el camino de entrada. Patricia abrió la puerta con esta sonrisa enorme y nos condujo al patio trasero donde su papá estaba asando hamburguesas. Señor Johnson se volteó con esta sonrisa cálida y nos estrechó las manos a ambos como si fuéramos socios de negocios importantes. En el segundo que Carlos mencionó que había conseguido cada logro en su último juego, toda la cara del señor Johnson se iluminó. Comenzó a preguntarle a Carlos sobre mecánicas específicas y peleas de jefes, y Carlos simplemente cobró vida hablando sobre velocidades de fotogramas y curvas de dificultad. Todo ese tartamudeo y nerviosismo desaparecieron mientras explicaba su estrategia para el jefe final, que aparentemente solo el 2% de los jugadores había vencido. Señor Johnson se inclinaba hacia adelante, haciendo preguntas de seguimiento, e incluso llamó a otro tipo que trabajaba en la empresa para escuchar el análisis de Carlos. Se quedaron ahí por 1 hora completa solo hablando sobre diseño de juegos y tasas de retención de jugadores y cosas que ni siquiera entendía. Patricia tomó mi mano y fuimos a buscar comida mientras ellos siguieron hablando en la parrilla. 2 horas después de la fiesta, miré a través del patio y Carlos todavía estaba en conversación profunda con señor Johnson y 2 otros empleados. Patricia apretó mi mano y dijo que mi hermano realmente conocía su materia, lo cual me hizo sentir extraña porque nunca había escuchado a nadie elogiarlo antes. Nos quedamos hasta casi las 9 y cuando llegamos a casa, mamá estaba esperando en la sala preguntando cómo había ido. Carlos no podía parar de hablar sobre cómo señor Johnson quería ver su portafolio de reseñas de juegos que había escrito. Mamá realmente comenzó
comenzó a llorar cuando me llamó más tarde esa noche, diciendo que Carlos no había estado tan feliz en años. Siguió agradeciéndome por darle esta oportunidad y diciendo que tal vez las cosas finalmente podrían mejorar para nuestra familia. Sentí esta mezcla extraña de estar feliz por él, pero también todavía enojada por todos los meses de infierno que me había hecho pasar. Le dije que necesitaba ganarse esta oportunidad y que un buen día no borraba lo que me había hecho. Se quedó callada y dijo que entendía, pero podía decir que solo quería que todo volviera a la normalidad. A la mañana siguiente, apenas estaba despierta cuando Carlos irrumpió en mi habitación sin siquiera tocar. Sostenía su teléfono y prácticamente saltaba arriba y abajo diciendo que señor Johnson le había enviado un correo sobre tomar una prueba real, no solo una conversación, sino una prueba real de conocimiento de juegos que podría llevar a una pasantía en la empresa. Su emoción era tan intensa, pensé que podría desmayarse por no respirar correctamente entre palabras. Le dije que era genial, pero me aseguré de recordarle que todo esto venía a través de mi relación con Patricia, la relación que había tratado de destruir cuando rompió mi tarea de chino y me hizo prohibir estudiar en mi propia casa. Su cara cambió de pura alegría a algo que nunca había visto en él antes, como si la vergüenza real lo estuviera golpeando por primera vez. Se sentó en el sofá y puso su cabeza en sus manos. Se quedó callado por tal vez 30 segundos, que fue lo más largo que lo había visto sin hablar. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos y me preguntó cómo podía arreglar las cosas. No tenía una respuesta lista porque honestamente nunca esperé que le importara arreglar algo. La semana siguiente, algo extraño pasó en nuestra casa. Carlos comenzó a estudiar para esa prueba como si su vida dependiera de ello, pero no de su manera usual donde todos tenían que sufrir con él. Usaba auriculares, mantenía horarios normales, no exigía que todos estuviéramos en silencio cuando trabajaba. Se instaló en la mesa de la cocina con su laptop y cuadernos, escribiendo todo lo que sabía sobre diferentes estudios de juegos y sus historias. Mamá siguió trayéndole bocadillos y bebidas, pero él solo asentía y seguía trabajando, sin hacer un gran problema sobre necesitar tratamiento especial. Papá lo notó primero. Me llevó aparte una noche mientras Carlos estaba en su habitación repasando sus notas. Me dijo que era como tener un hijo diferente y que debería haber intervenido años atrás en lugar de dejar que las cosas se volvieran tan malas. La disculpa se sintió extraña viniendo de él después de todo este tiempo, pero podía ver que lo decía en serio. 3 días antes de la prueba, Carlos comenzó a ponerse nervioso, caminando por la casa y haciéndome preguntas sobre qué podría preguntarle, señor Johnson. La mañana de la prueba, vomitó 2 veces antes del desayuno. No podía mantener nada abajo, manos temblando tan mal. Mamá tuvo que abrocharle la camisa. Siguió preguntando qué pasaría si fallaba, si era demasiado estúpido incluso para esta oportunidad. Le dije que no era estúpido sobre juegos, que señor Johnson ya había visto eso y que confiara en lo que sabía. Las palabras se sintieron extrañas saliendo de mi boca después de todo lo que me había hecho pasar, pero las decía en serio. Se fue a la prueba viéndose como si pudiera desmayarse, pero determinado. Las siguientes 2 semanas esperando resultados fueron las más extrañas que nuestra familia había sido. Carlos estaba ansioso pero no malo al respecto. No se desquitaba con nadie, solo siguió actualizando su correo cada 10 minutos. Carlos pasó 3 horas practicando temas de conversación con su mamá antes del asado. Esa es una preparación tan cuidadosa para alguien que usualmente solo exige cosas. ¿Cómo cambió su cerebro de memorizar detalles de juegos a recordar reglas sociales? Mamá lo apoyó sin mimarlo por una vez, diciéndole que pasara lo que pasara. Estaban orgullosos de que lo intentara. Papá realmente se sentó a cenar con nosotros y preguntó sobre el día de todos en lugar de esconderse en su oficina. En la escuela, las cosas también iban bien. Patricia y yo estábamos oficialmente juntos, y todos lo sabían. Alejandro siguió bromeando que había convertido la disfunción familiar en una estrategia de relación, pero no estaba completamente equivocado sobre eso. Patricia pensó que toda la situación con Carlos era loca, pero estaba contenta de que algo bueno pudiera salir de eso. Señora Rodríguez me llevó aparte entre clases un día. Dijo que mis maestros habían notado que parecía más feliz últimamente y querían verificar si todo estaba bien en casa. Había estado preocupada por mí desde el 2º año cuando llegaba a la escuela agotada de esas sesiones de estudio matutinas. Le dije que las cosas realmente estaban mejorando y se veía genuinamente aliviada. 2 semanas y 3 días después de la prueba, estábamos todos cenando cuando el teléfono de Carlos sonó. Lo agarró tan rápido que volcó su vaso de agua, manos temblando peor que el día de la prueba. Trató de abrir el correo, pero no pudo manejarlo. Empujó el teléfono hacia mamá y le pidió que lo leyera. Ella lo abrió y comenzó a leer en voz alta sobre cómo estaban complacidos de ofrecerle una posición en su departamento de pruebas de juegos. Carlos lo perdió completamente. Comenzó a sollozar más fuerte de lo que lo había visto desde que tenía tal vez 8 años. Siguió diciendo que lo había logrado, que alguien realmente lo quería por su cerebro, no a pesar de él. Mamá también estaba llorando. Papá se levantó y realmente lo abrazó, lo cual no había visto en años. Incluso yo sentí algo en mi pecho viéndolo darse cuenta de que valía algo para alguien que no era familia. Papá fue directo a la cocina y regresó con una botella de champán que habíamos estado guardando desde Año Nuevo. La abrió ahí mismo en la sala, mientras mamá siguió limpiándose las lágrimas de la cara y jalando a Carlos en estos abrazos apretados cada pocos minutos. Carlos se sentó en el sofá leyendo esa carta de oferta una y otra vez, su dedo trazando cada línea como si tuviera miedo de que las palabras pudieran cambiar si miraba hacia otro lado. Y lo vi formar el número del
del salario con los labios al menos 20 veces antes de que papá sirviera a todos un vaso, incluso dándome la mitad de uno. Toda la cosa se sintió como ver una familia diferente, como si alienígenas hubieran reemplazado a las personas con las que había vivido durante años. Porque papá realmente estaba hablando sobre el futuro de Carlos, y mamá estaba haciendo planes para su primer día en lugar de solo preocuparse por sus sentimientos. Nos quedamos despiertos hasta casi medianoche, hablando sobre el trabajo, sobre videojuegos, sobre todo excepto chino, o discapacidades, o cualquier cosa que nos había separado durante meses. Alrededor de las 11 esa noche, ya estaba en la cama cuando escuché el golpe en mi puerta, suave al principio, luego un poco más fuerte, y cuando abrí, Carlos estaba ahí viéndose más incómodo de lo que lo había visto nunca, cambiando el peso y mirando al piso. Comenzó a hablar rápido, diciendo que había estado celoso de todo sobre mí, no solo del chino, sino de cómo aprendía cosas sin intentarlo. Hacía amigos sin pensar en ello. Hacía todas las cosas que se sentían imposibles para él. Su voz se quebró cuando admitió que quería castigarme por ser todo lo que no podía ser, por tener el cerebro que funcionaba bien, por hacerlo sentir roto solo por existir. Le dije que lo sabía, lo había descubierto meses atrás, pero saber por qué no lo hacía bien, que había hecho mi vida un infierno, destruido mis cosas, me había hecho echar de mi propia casa a las 5 de la mañana. Asintió y sacó su teléfono, mostrándome un carrito de compras lleno de libros y aplicaciones de aprendizaje de chino que había estado investigando, diciendo que quería usar su primer cheque de pago para reemplazar todo lo que había destruido. Y tal vez podría enseñarle algunas frases básicas para el trabajo, ya que podría haber clientes chinos. Las siguientes 2 semanas pasaron en este periodo extraño de ajuste, donde Carlos practicaba decir hola y gracias en chino mientras se preparaba para el trabajo, usando su nueva camiseta de Miller Interactive por la casa como si estuviera hecha de oro. Mamá comenzó a decirle que no por primera vez que pudiera recordar. Como cuando quiso faltar a su primera reunión de equipo, lo hizo ir de todos modos, y papá realmente se quedó en la habitación durante las cenas familiares en lugar de desaparecer a su oficina. Todo se sentía diferente pero frágil, como si todos estuviéramos aprendiendo cómo ser una familia de nuevo. Y cuando Alejandro vino 3 semanas después, se detuvo en el marco de la puerta y miró alrededor como si hubiera entrado a la casa equivocada. Siguió diciendo que el lugar se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si todos pudieran finalmente respirar sin preocuparse de hacer explotar una bomba. E incluso señaló que estaba haciendo mi tarea de chino en la mesa de la cocina en lugar de esconderme. Las cosas iban bien hasta aproximadamente un mes en el trabajo, cuando Carlos llegó a casa temprano un martes, viéndose como si alguien hubiera muerto, cara blanca y manos temblando mientras nos contaba que había cometido un error enorme en las pruebas que podría hacer que lo despidieran. Había perdido un error importante porque se estaba presumiendo a su líder de equipo sobre conocer alguna mecánica de juego oscura, se distrajo y aprobó algo que hizo que todo el sistema se bloqueara, costando horas de trabajo. Pero en lugar de tirar cosas o gritar o culparme de alguna manera, se sentó en la mesa y preguntó qué debería hacer, cómo podría arreglarlo, cómo podría mostrarles que podía aprender de los errores en lugar de ser solo el niño estúpido que rompe todo. Agarré mi laptop y me senté junto a él en la mesa de la cocina, algo que habría sido imposible solo meses antes. Pasamos la siguiente hora escribiendo y reescribiendo su correo a su supervisor, mostrándole cómo tomar responsabilidad sin sonar patético, cómo proponer soluciones en lugar de solo disculparse. Sus manos temblaban mientras escribía, pero siguió adelante, pidiéndome que revisara su ortografía, su tono, si sonaba demasiado estúpido. Cuando finalmente presionó enviar, miró la pantalla como si estuviera esperando que el mundo terminara. A la mañana siguiente, su supervisor llamó mientras estaba desayunando, y Carlos puso el altavoz sin preguntar, cara blanca como papel. La voz del señor Smith llenó nuestra cocina, y vi la mandíbula de Carlos caer cuando en lugar de despedirlo, el hombre dijo que estaba impresionado de que Carlos admitiera su error y viniera con soluciones, que la mayoría de las personas solo hacen excusas, que esto mostraba crecimiento real. Después de que terminó la llamada, Carlos solo se quedó ahí aturdido, y me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros, que ya no era el hermano que destruía mis cosas, sino alguien que realmente necesitaba mi ayuda y podía aceptarla sin hacerlo sobre su discapacidad. 2 meses pasaron así, él pidiendo ayuda con correos de trabajo, yo enseñándole cosas profesionales básicas, ambos sin hablar de lo extraña que era esta inversión. Entonces, en la cena del domingo, mientras mamá servía postre, Carlos se aclaró la garganta y anunció que había estado ahorrando dinero para mudarse. El tenedor de mamá cayó en su plato, y la taza de café de papá se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Carlos siguió hablando, explicando que había encontrado un apartamento estudio cerca del trabajo con 2 compañeros de cuarto que también trabajaban en videojuegos, tipos a los que no les importaban sus puntajes de coeficiente intelectual o que nunca se graduó, solo que conocía cada juego jamás hecho. Mamá comenzó a llorar, pero no las lágrimas enojadas que esperaba, más como si estuviera viendo a su pajarito dejar el nido 20 años tarde. Durante las siguientes semanas, empacamos sus cosas juntos, pasando por cajas de juegos y juguetes viejos, encontrando cosas que habíamos olvidado que existían. Sostuvo nuestro viejo disco de Dark Souls y preguntó si recordaba haberlo ayudado a vencer a ese jefe antes de que todo se volviera malo, cuando éramos solo hermanos que jugaban juntos.
recordaba. Ambos lo recordábamos. La invitación a la fiesta anual de la empresa de la familia de Patricia llegó dirigida a todos nosotros, pero esta vez Carlos asistiría como empleado, no solo como mi hermano que acompañaba. La noche de la fiesta, lo vi practicando su presentación sobre pruebas de juegos frente al espejo del baño, tropezando con las palabras, pero determinado a terminarla. En la fiesta real, se paró frente a 50 personas, incluyendo al señor Johnson, y comenzó a hablar sobre detección de errores, su voz temblando al principio, pero luego encontrando su ritmo mientras explicaba cómo su forma diferente de pensar lo ayudaba a atrapar cosas que otros probadores perdían. Señor Johnson estaba radiante como un padre orgulloso, y después, señor Williams, el jefe de pruebas, me llevó aparte para decirme que mi hermano tenía perspectivas únicas, que su perspectiva era realmente una ventaja porque se acercaba a los juegos de manera diferente a todos los demás. Todo el viaje a casa, Carlos siguió hablando sobre los diferentes errores que había notado en juegos a lo largo de los años y cómo tal vez realmente podría ser bueno en algo. Y por primera vez en mucho tiempo, mamá y papá lo estaban escuchando como si fuera un adulto en lugar de su niño roto. 3 semanas después, estábamos parados en la habitación de Carlos el día de la mudanza, envolviendo sus pósters de videojuegos en plástico de burbujas mientras clasificaba viejos controles y auriculares que había coleccionado a lo largo de los años. El apartamento que encontró estaba a solo 20 minutos de distancia, pero se sentía como si se estuviera mudando a otro país, y mamá siguió deteniéndose para limpiarse los ojos cada vez que recogía otra caja. Finalmente se derrumbó completamente cuando estábamos cargando el camión, sollozando en el hombro de papá mientras decía que lo había consentido demasiado tiempo y pensó que lo estaba protegiendo, pero realmente lo había estado frenando todos estos años. Fue cuando los nuevos compañeros de cuarto de Carlos llegaron en un Honda descompuesto. 2 tipos de la empresa de videojuegos que habían ofrecido compartir su lugar cuando escucharon que estaba buscando, e inmediatamente comenzaron a bromear con él sobre qué consola era superior mientras agarraban cajas como si lo conocieran de toda la vida. Los vi tratarlo como solo otro chico de 20 y tantos mudándose con amigos, no alguien con una discapacidad o necesidades especiales, solo Carlos, que por casualidad era muy bueno encontrando errores en juegos. Cuando terminamos de cargar todo y Carlos estaba a punto de subirse al carro, me llevó aparte y presionó un sobre en mi mano, mirando sus zapatos mientras me decía que no lo abriera hasta que se fuera. La transformación de Carlos destruyendo libros de chino a realmente comprar reemplazos con su primer cheque de pago muestra un cambio completo en cómo ve a su hermano. La casa se sintió mal esa noche en la cena con su silla vacía todavía en la mesa, como si alguien hubiera muerto, excepto que todavía podíamos enviarle mensajes. Y mamá siguió empezando a llamarlo para la cena antes de detenerse. Después de que se fueron a la cama, finalmente abrí el sobre en mi habitación y encontré 300 euros en efectivo junto con una nota escrita en su letra desordenada que decía que él era el discapacitado, pero él me había discapacitado también, y lo sentía, y tal vez podría enseñarle algo de chino cuando se estableciera. Mis manos temblaban mientras la leía 3 veces, y la doblaba cuidadosamente, y la ponía en el cajón de mi escritorio con mis viejos materiales de chino. Una semana después, llamó mientras hacía tarea, prácticamente gritando en el teléfono sobre cómo había cocinado espaguetis por primera vez, y eran terribles y se pegaron a la olla, pero eran sus espaguetis terribles que había hecho él mismo sin que nadie lo ayudara. Patricia y yo fuimos a visitarlo el siguiente fin de semana, y nos mostró el apartamento como si fuera un palacio, señalando su rincón con su configuración de videojuegos, y la cocina donde había quemado los espaguetis, y su habitación que ya era un desastre de ropa y cajas de juegos. Sus compañeros de cuarto estaban ahí jugando algún nuevo lanzamiento, y uno de ellos levantó la vista y dijo que yo era el hermano que le consiguió la conexión, y gracias porque Carlos era realmente genial, y ya había encontrado 3 errores importantes que habían perdido en las pruebas. Todos terminamos jugando juntos por horas pasando controles y discutiendo sobre estrategias, y Carlos no estaba tratando de controlar todo o probar que era más inteligente, solo compartiendo lo que sabía y realmente escuchando cuando Patricia sugirió un enfoque diferente para una pelea de jefe. Era quien podría haber sido todo el tiempo si no nos hubiéramos enfocado todos en lo que no podía hacer en lugar de lo que podía. Si mamá y papá no lo hubieran envuelto en plástico de burbujas y le hubieran dicho que el mundo era demasiado difícil para que él navegara solo. 2 semanas después, mamá y papá fueron a visitarlo para cenar y regresaron viéndose 10 años más jóvenes, hablando sobre cómo les había cocinado pollo que estaba solo ligeramente quemado y les había mostrado su talón de pago de su primer cheque de pago real y cómo sus compañeros de cuarto habían dicho que ya era uno de los mejores probadores del equipo. Comencé a practicar chino justo en la sala después de esa visita, mis libros de texto esparcidos en la mesa de centro mientras mamá leía su revista en el sofá cerca. Nadie se quejaba o hacía caras o alegaba migrañas más. A veces llamaba a Carlos por video en las noches y me pedía que le enseñara frases básicas, sentado en la cocina diminuta de su apartamento, con el gato de su compañero de cuarto vagando por el piso. Era terrible con los tonos y siguió mezclando palabras simples, pero se reía de sus errores y lo intentaba de nuevo, escribiendo notas en su letra desordenada. En la escuela la semana siguiente, me detuve en la oficina de señora Rodríguez y le conté todo lo que había pasado desde las cosas de la corte. Se recostó en su silla y dijo algo sobre
sobre las personas que necesitan tocar fondo antes de poder cambiar y cómo nuestra familia había encontrado un camino. 3 meses pasaron así con Carlos mejorando en el trabajo cada semana, hasta que un jueves por la noche mi teléfono sonó mientras hacía tarea. Era Carlos y estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderlo al principio, pero luego logró decir que había sido promovido a probador senior. Su voz se quebró cuando dijo que valoraban su cerebro diferente que notaba cosas que otros probadores perdían. Ese domingo comenzamos lo que se convirtió en nuestra nueva tradición, con todos reuniéndose en nuestra casa para cenar. Carlos condujo él mismo en el Honda usado que había comprado con su propio dinero, caminando por la puerta con esta confianza que nunca había visto antes. Comimos la lasaña de mamá y hablamos sobre cosas normales como trabajo y escuela y el clima. Durante la cena, Carlos se aclaró la garganta y anunció que se había inscrito en clases en línea. Solo cosas básicas, dijo, queriendo intentar aprender de nuevo a su propio ritmo. Papá se levantó con su vaso e hizo el brindis corto sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. Todos levantamos nuestros vasos, incluso Carlos con su jugo de manzana, ya que nunca le gustó el champán o cualquier alcohol realmente. Patricia apareció para el postre, trayendo galletas caseras que había hecho con su mamá. Carlos le agradeció en chino, masacrando completamente la pronunciación, pero diciéndolo con sinceridad real. Ella sonrió y suavemente corrigió sus tonos, y él se rió de sí mismo sin nada de esa vieja vergüenza o ira. Mientras mamá cortaba el pastel, Carlos admitió que podría fallar las clases, pero quería intentarlo de todos modos porque fallar ya no era lo peor. No intentarlo era. Cuando todos se prepararon para irse y Patricia ayudó a mamá con los platos, Carlos me llevó aparte cerca de la puerta principal. Me miró por un largo momento, luego dijo simplemente que estaba agradecido por la oportunidad, por mi paciencia, por no rendirme con él completamente, incluso cuando estaba en su peor momento. Lo vi conducir hacia su propia vida unos minutos después, mientras mamá y papá saludaban desde el marco de la puerta como padres orgullosos deberían. La casa se sintió pacífica ahora de una manera que nunca había sido antes. Me senté en la sala para practicar mis caracteres chinos mientras mis padres leían cerca. Nadie reclamando territorios o manteniendo diarios de quejas o exigiendo que alguien se fuera. Todavía estábamos descubriendo cómo ser una familia sin todas las viejas dinámicas tóxicas, pero estábamos aprendiendo juntos, cometiendo errores e intentando de nuevo, como Carlos con sus frases chinas, construyendo algo mejor un día a la vez. Amigos, me divertí mucho pasando el rato y simplemente explorando todo esto con ustedes hoy. En serio, ha sido un viaje muy divertido. No puedo esperar a hacerlo de nuevo pronto. Si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios. Me encanta leer.